Pues hoy hablamos de 5 libros de Stephen King bastante poco conocidos. Y es normal, dada la extensa producción de Stephen King en todos estos años, es muy difícil que incluso el fan más acérrimo de Stephen King haya podido seguir toda su producción. O puede que sí, pero algunos pues hayan sido menos valorados o algunos hayan pasado por debajo del radar, sobre todo en la época, finales de los 70, principios de los 80, que produjo muchos libros bajo seudónimo de Richard Bachman y que posteriormente se reeditaron con su nombre, y a lo mejor algunos de esos pasaron desapercibidos. De hecho, de aquí algunos van a ser de esa categoría. También es verdad, de los que vamos a hablar son libros que no han sido adaptados al cine, con lo cual pues podría también ser un factor a tener en cuenta, dado que son, por eso son menos conocidos, porque no han sido adaptados al cine ninguno de ellos. Y bueno, si los conocéis, pues genial, y espero que os guste oír hablar de ellos y que se les reivindique. Y si no, pues ya tenéis ahí 5 libros que podéis echarle un ojo, o 4 o 3, si conocéis alguno, para conocer aún más a nuestro queridísimo autor de Maine. Pues el primer libro del que vamos a hablar es un libro de 1979, aunque lo escribió mucho antes, en los años 60, pero no se publicó hasta esas fechas, momento en el que estaba en la cúspide de Stephen King, con lo cual fue publicado con el seudónimo de Richard Bachman, como aconsejado por sus editores para no saturar el mercado, que le iba a decir, que no querrían muchas novelas de Stephen King en el mercado. Pues en este caso es La larga marcha. La larga marcha es una novela corta, comparada con la mayoría de las de Stephen King, que está enmarcada en un futuro distópico en los Estados Unidos, en el cual una vez al año se produce esta larga marcha, una marcha en la que 100 jóvenes corren sin destino, simplemente hasta caer agotados y ser asesinados uno tras otro hasta que solo quede uno. Las reglas son fáciles, no te puedes parar, no puedes hacer un determinado número de cosas. En el momento en que te paras te dan un aviso, y si te paras 3 veces te pegan un tiro en la cabeza directamente. Como imaginaréis, aunque es una carrera a campo abierto a través de todos los Estados Unidos, comandados por una especie de dictador del que no se conoce gran cosa, solamente dan pinceladas de ese universo, que sería interesante tratarlo en otras novelas. Y como digo, pese a ser a cielo abierto toda la novela, es un ambiente claustrofóbico totalmente, ya que estamos dentro de la cabeza de uno de los protagonistas, que va viendo, va conociendo al resto de los competidores, que sabe que no va a sobrevivir ninguno. O sea, es decir, si él sobrevive, todos los demás van a morir, y si no, pues él morirá. ¿Por qué lo hacen? El premio supuestamente es tener el resto de tu vida todo lo que quieras, lo cual es un premio bastante jugoso en la sociedad que nos narra. Además, la carrera es retransmitida por televisión, con lo cual se adelantó mucho tiempo Stephen King al fenómeno de los reality shows, aunque de momento no son tan sangrientos como este, y también al fenómeno de las novelas young adult, pues tipo Los Juegos del Hambre, tipo El Corredor del Laberinto, en el que pues chicos jóvenes, adolescentes, se ven enfrentados a pruebas bastante terroríficas e incluso mortales. Esta novela se lee del tirón, ya digo, con una sensación de angustia y claustrofobia continua. No ha sido llevada al cine, porque la dificultad técnica de llevarla al cine pues es importante, pero sí que hay varios planes. Fran Darabont estuvo detrás y hay ahora una propuesta bastante en firme de llevarla al cine o incluso como serie de televisión. Daría bastante juego, y aunque quizás hubiera pegado más en la moda de las pelis young adult, como decíamos antes, pero estaba un poco más para allá, más allá en contenido, así que puede ser que sea un momento de revitalizarla. Así que muy recomendable esta La larga marcha, que podéis encontrarla editada en España y en castellano muy fácilmente, en diferentes ediciones, con diferentes portadas, con el nombre de Stephen King, con el nombre de Richard Bachman. Podéis encontrarla de cualquiera de las maneras. El siguiente libro es la única novela de fantasía escrita por Stephen King, o fantasía pura como tal, y es Los ojos del dragón. Aquí tenéis mi adorada, atesorada edición. Los ojos del dragón, de 1984, y es una novela de fantasía con sus dragones, sus héroes, sus reinos, pero que sorprendentemente forma parte de la saga de la Torre Oscura, ya que de hecho el rey se llama Roland, ese nombre no sonará, y su asesor, su persona de confianza es Randall Flagg, al que todos conocemos como
el hombre oscuro, el malvado personaje multiversal que aparece en muchas de las historias de Stephen King, o bien con ese nombre o bien con esas iniciales, y que en la sombra trama contra el rey Roland, al que controla muy fácilmente, pero a su esposa no tanto. Entonces asesina a su esposa durante el nacimiento del segundo de sus hijos y luego manipulará a ese segundo hijo para que se haga con el trono, acusando al hermano mayor de matar al padre. A partir de ahí, pues una serie de aventuras. A mí me recuerda muy en la línea de La princesa prometida, porque tiene muchos toques de fantasía surrealista. El narrador lo cuenta como si estuviera narrándolo en nuestro universo, poniendo ejemplos del edificio, medía como un edificio nuestro de 12 plantas. O sea, que se ve que el narrador no es una persona que habita en ese reino mágico, sino que habita en nuestro reino. Y de hecho luego tendrá conexiones con la Torre Oscura y el propio Roland, el protagonista de la Torre Oscura, contará esta historia como cierta, como una historia que él vivió, no vivió, pero que le contaron y de la que vio varios elementos claves. Así que es una novela muy interesante porque es una novela de fantasía, de las pocas que ha escrito Stephen King, y por sus conexiones con la Torre Oscura, que si no conoces la Torre Oscura, ni la vas a leer ni nada, no pasa nada. Esos elementos te van a pasar por fuera del radar, lo vas a ver como algo exótico. Pero si has leído la saga de la Torre Oscura, te va a dar muchas pistas de por dónde van a ir los tiros y elementos relevantes para la trama de la Torre Oscura. Así que muy recomendable esta, Los Ojos del Dragón, que tampoco se ha llevado al cine. También entiendo que es difícil llevar al cine esta saga porque no es fantasía como tal y no es cortita, como podéis ver, no es precisamente de las grandes. Habría que alargar la trama y yo creo que sería difícil. No inadaptable, pero sería difícil. Así que esta es nuestra segunda recomendación, Los Ojos del Dragón de Stephen King. La tercera novela es Blaze. Esta es más moderna, está escrita en el año 2007, aunque la escribió antes de Carrie. Esta está escrita en los años 70. Es una especie, yo la veo como una especie de versión de Ratones y Hombres, porque es la historia de Blaze, el protagonista, que es un hombre enorme, pero con las capacidades mentales disminuidas por algo que conoceremos a través de la novela. Él habla con su compañero de fechorías, que es el inteligente de la pareja, digamos, pero descubrimos pronto, no es spoiler, que está muerto y habla con él, no sabemos si directamente a través del espíritu de su amigo o simplemente por las enseñanzas que su amigo le ha hecho, pues resuenan en su cabeza como una voz que le va contando lo que él tiene que hacer. Y de hecho la trama recuerda a las películas de los hermanos Coen, en el sentido de que secuestran al bebé de una familia millonaria para pedir un rescate. Y es la historia de la huida de Blaze por una Nevada Maine para, pues eso, escapar de sus perseguidores y conseguir el objetivo marcado de cobrar esa recompensa, el secuestro, ¿no? El importe del secuestro. La novela es dura, es difícil, es triste, es muy triste, es una novela muy triste, muy amarga, con sus toques de chispa de humor que a veces mete Stephen King, pero luego enseguida te mete tu ráfaga de dolor. Y la verdad que está muy bien. Entiendo que no la publicase en su momento porque no deja de ser una especie de thriller más psicológico que otra cosa. Elementos sobrenaturales, pues ya os digo, más allá de la voz del amigo de Blaze, no hay, pero la historia la verdad que es dura, muy emotiva y bastante emocionante. Es una novela muy a reivindicar, esta Blaze, que podéis encontrar, como veis, en formato bolsillo, también en formato normal, como siempre Stephen King lo podéis encontrar en cualquier lado y en vuestra biblioteca habitual la tendréis. Así que esa sería nuestra tercera recomendación, Blaze. La siguiente novela de la que vamos a hablar, la cuarta ya, es Joyland, una novela reciente del año 2013, bueno, reciente, hace 10 años, pero es verdad que la producción de los últimos años de Stephen King ha sido bastante elevada, ha vuelto a su ritmo de los 70. Esperemos que está viendo con ayuda de las drogas, que supongo que no, ya es una persona madura, responsable y con nietos. Y esta Joyland nos traslada a los años 70 desde la perspectiva actual, porque lo cuenta uno de los protagonistas de adulto, y nos narra la historia de un verano que pasó trabajando en un parque de atracciones y cómo pues, las experiencias vitales que pasó en ese parque de atracciones, desde el amor hasta la amistad, pasando por, y aquí ya sí que entramos en el terreno de King, los elementos sobrenaturales, desde una persona que ve el futuro, otra persona que tiene intuiciones, otra persona que ve a fantasmas. Hay un fantasma en el parque de atracciones de una persona, de una chica que fue asesinada
en una de ellas y todo gira en torno a la investigación sobre ese asesinato pasado y cosas que vuelven a ocurrir en el presente de la historia. Y la verdad que está muy bien. Es una novela también cortita, no es muy larga. La escribió para una editorial experta en temas de crímenes y demás, muy pulp, ¿no? Pero la historia no es nada pulp y es una historia de coming of age, ya sabéis, de salir de la edad juvenil o infantil a la adultez, ¿no? Y las experiencias que te marcan y que te marcarán como adulto. La historia está muy interesante, los personajes muy bien definidos y es una novela cortita. De nuevo, otra de las cuatro, creo que las cinco de las que vamos a hablar, son novelas bastante cortitas comparadas con lo que nos suele tener acostumbrado Stephen King. Tampoco se ha adaptado al cine, aunque esta debería, porque realmente daría juego, tanto como una miniserie o como película. Se puede adaptar de todas maneras porque no es larga. Y es una historia muy interesante, ya os digo, es más un thriller que una película de terror, aunque tiene elementos sobrenaturales y vale mucho la pena. Es una historia melancólica, no triste, pero sí melancólica y tiene momentos muy interesantes sobre todo cómo narra cómo es la historia de trabajar en un parque de atracciones, que esa parte a mí me encanta. La verdad que es una novela muy recomendable. Está Joyland del 2014. Y ya para terminar, tenemos Revival, otra novela del 2014, la anterior era del 2013, 2014, esta del 2014, casi, yo creo que se publicaron casi a la vez, una después de otra. Nos narra la historia de igual desde el punto de vista de un chico joven en la actualidad, nos narra la historia de cómo conoció a un predicador, bueno, no es un predicador en el momento que lo conoce, sino un feriante de estos que hace efectos especiales dentro de las ferias relacionadas con la electricidad. Detrás de todo ello hay una especie de pacto fáustico que en el presente, cuando se reencuentran los personajes, ya el chico joven de adulto y el personaje mayor, pues ya bastante más mayor y al borde de la muerte, si no muerto ya, no lo sabemos, es uno de los elementos de la historia, y cómo ese pacto con el diablo, o supuesto pacto con el diablo, porque siempre va a estar ahí en entredicho, va a afectar la vida presente del protagonista. La verdad que está muy bien porque es una especie de revisión de estas historias de pactos fáusticos clásicas y vale bastante la pena, sobre todo por la ambientación al inicio, ¿no? En ese periodo de la historia de las ferias, de cualquier cosa como el cine visto como algo mágico y demás a la actualidad, ¿no? Ese reflejo de las dos caras, también el tema de la espiritualidad unida al misticismo, a la ciencia y a lo sobrenatural. Y es una novela realmente fascinante que te engancha todo el rato y es una novela que vale mucho la pena leer porque es de ese Stephen King más maduro que trata otros temas, no todo es terror, porque ya he visto de las que hemos hablado realmente no hay ninguna realmente de terror y de nuevo tampoco ha sido adaptada al cine, también lo veo difícil, pero bueno, se podría adaptar como miniserie o como película. Hasta aquí el repaso de las cinco novelas que creemos que no son muy conocidas de Stephen King, entre otras cosas porque no han sido adaptadas al cine ni a la televisión y que merece la pena que le echéis un vistazo. Así que nada, esperemos que estas recomendaciones os haya servido para aumentar, disminuir vuestra pila de lectura o si ya las habéis leído, pues para echaros otro ojo si alguna os trae gratos recuerdos, que esperemos que sí. Porque Stephen King será lo que sea, pero es un autor muy grande, tiene también sus pifias y sus fallos, pero estas cinco novelas, pese a ser novelas entre comillas, menores, yo creo que tienen valores muy interesantes para todos los fans de Stephen King y para todos los fans de la literatura en general. Así que nada, echarle un ojo y como siempre, suscribiros al canal, dar me gusta, comentar, compartir y todo esto para que el canal vaya creciendo. Y os recuerdo que estamos abiertos a que nos enviéis vuestras reseñas, así que enviarnos reseñas de vuestros libros favoritos, sea en audio o en vídeo, siguiendo el esquema que ya os indicamos, pues hacer un pequeño resumen del libro, después el por qué creéis que es interesante leerlo y anécdotas o cosas que os llamen la atención sobre el libro. Y estar por seguros que publicaremos el vídeo o el audio sin ninguna duda y ya estáis viendo que nuestra biblioteca está avanzando. También sugerir cualquier tema que queráis que hablamos, tops de autores, novelas de diferentes tipos que queráis que recomendamos, lo que sea, todo en la caja de comentarios o por correo electrónico. Tenéis los enlaces, como siempre, aquí en la página de YouTube. Así que nada, nos vemos pronto con otro libro.
Hasta la vista. Mi corazón, te quiero.